Saludos estudiantes, aquí nuevamente con otra entrega del tema de evolución, que es el capítulo 7 que estamos trabajando. Ahora vamos a centrarnos en algo más específico, vamos a hablar sobre el origen de las especies. Si bien ya hemos hablado un poco sobre el tema de la selección natural y los mecanismos sobre los cuales opera la microevolución, hoy vamos a hablar de las teorías o hipótesis que giran en torno al origen de las especies. ¿Cómo es que las especies se pudieron haber originado, básicamente? Entonces, vamos de una vez a observar nuestra presentación para guiarnos en esta actividad de hoy. Bueno, aquí tenemos, se ha titulado El origen de las especies. Les decía ahora, hace un momento, que el cómo se originaron las especies ha generado una serie de hipótesis, una serie de teorías que han venido, incluso las mismas ideas han venido evolucionando con el pasar del tiempo y se han venido consolidando formas más creativas, más interesantes de la explicación del cómo esta gran diversidad de especies que hoy existen, esos millones de seres vivos, plantas, hongos, bacterias, animales, han venido diversificándose a formas distintas, muy distintas entre sí. Pues bueno, hoy vamos a exponer por lo menos 5 de ellas. Vamos a hablar del creacionismo, del lamarquismo, del darwinismo, del mutacionismo y del neodarwinismo. Entonces, comencemos por ahí, ¿no? Primero arranquemos hablando del creacionismo, ¿no? Si bien es una hipótesis que viene desde hace mucho tiempo siendo referente para las personas, ¿verdad? También sí está vigente en el sentido de que aún hay mucho creacionismo, mucha gente que considera que es real y además, a veces incluso relacionado con temas religiosos, estamos claros que también el creacionismo tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué se entiende por creacionismo, no? El creacionismo, independientemente de algunas religiones, del nombre de algunas religiones, concibe que la existencia de un ser sobrenatural que de alguna manera creó cada uno de los organismos que nosotros hoy conocemos. Entonces, los árboles fue creado por un ser sobrenatural, el pino, ¿no? En específico, un abeto, ¿no? Un chihuirro, un tucán, el penicillium, un hongo, una bacteria, el Helicobacter pylori. Es decir, un ser sobrenatural que poco a poco fue creando uno a uno de todas las especies que hoy existen. Eso es lo que se refiere al creacionismo, ¿no? Y todo lo que hoy vemos, todo lo que hoy conocemos como seres vivos, descienden de ese primer ser que fue creado a partir del cual ha nacido el resto que hoy podemos ver. ¿De acuerdo? Entonces, incluso dentro del creacionismo hay ideas fuertes en sentido de que si bien hubo un ser creador de todas las especies, esa creación ha sido tan perfecta que por lo tanto no tiene que haber evolución, no pudo haber evolución y por lo tanto eso es lo que se refiere al fijismo. ¿Ya? La idea de creacionista de que los seres que se crearon en el inicio hace millones y millones de años son los mismos que hoy existen, que no han venido cambiando, no han venido evolucionando porque el creador no se pudo haber equivocado a la hora de haberlos puesto en la tierra. ¿Ya? Hay otros creacionistas que consideran que si bien es cierto, un creador, ¿verdad?, que puso a los primeros seres vivos sobre la tierra, les dotó de la posibilidad de evolucionar en el tiempo. Entonces, estos no son fijistas, pero sí creacionistas. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esto es el creacionismo. Bueno, la imagen que ustedes ven ahí la pongo porque es como la que más conocen todos, la forma en que un ser creador fue creando día a día cada uno de los seres, ¿verdad? Y especies en algún momento del tiempo, ¿no? En el quinto día se crearon todas las especies, ¿no? Entonces vean que habla de la creación de ellas. Bueno,
El creacionismo fijista, ¿verdad?, se basa no solo en ideas religiosas, sino en filósofos de gran peso en el mundo occidental, como son, por ejemplo, Platón y Aristóteles, ¿no? Aristóteles planteaba la escala nature, es decir, yo puedo clasificar a todas las especies en una escala natural, como ustedes pueden observar ahí en la imagen de abajo, y entonces están primero las rocas, después están los árboles, luego están los animales y por último los seres humanos, y por lo tanto esa clasificación se basaba en la idea de que nada cambia, ¿no? Y que todo está bien ordenadito en la naturaleza y que todo se puede clasificar fácilmente. Platón planteaba que hay algo que denomina la idea, es decir, todos los objetos que hoy existen, árboles, plantas, todos seres humanos, son de una idea inteligible, es decir, que ahora creó esa idea y de esa idea se reproducen todas las formas que hoy conocemos en el mundo. Y por lo tanto, esa idea no cambia, es fija en el tiempo. Bueno, esta idea creacionista del fijista ha prevalecido en el tiempo, ¿verdad? Incluso con mucho peso durante 18 siglos. Pero bueno, con las ideas evolucionistas se vino a minar estas ideas, estas concepciones, y han tambaleado en presencia de los nuevos descubrimientos o nuevas ideas que la ciencia ha venido exponiendo. Aquí tenemos ahora al lamarquismo, ¿no? El lamarquismo son las ideas de Jean-Baptiste Lamarck, pues se llama lamarquismo. También la teoría se le conoce como el uso y desuso de los órganos o la herencia de caracteres adquiridos. Es decir, tiene 3 nombres para que lo tengamos ahí presente. Pero el gran exponente es Jean-Baptiste Lamarck. Lo que él plantea es que hay características que los organismos tienen y que han sido desarrolladas gracias al uso o no se han desarrollado gracias al desuso de los órganos. Para Lamarck, la función crea el órgano, es decir, si usted usa mucho un órgano, el órgano se va a desarrollar. Ejemplo, es la imagen que muestro ahí de Ronnie Coleman, quien evidentemente ha usado tanto su musculatura que ha logrado desarrollar sus músculos de una manera increíble, ¿no? El hombre más musculoso del mundo, ¿no? Entonces, para Jean-Baptiste Lamarck, una jirafa, por ejemplo, tiene el cuello largo porque en algún momento se vio forzada a tener que alimentarse de las ramas bajas de un árbol, y conforme las ramas bajas se iban escaseando, las jirafas tuvieron que hacer cada vez esfuerzos más grandes para ir aumentando su tamaño del cuello para alimentarse de las partes más altas del árbol, ¿no? Hasta alcanzar el cuello tan largo que tiene y que ostenta en esta época actual. Entonces, para Lamarck es claro que si usas mucho un órgano, evidentemente el órgano se va a desarrollar y va a crecer. Entonces, de esta forma, las especies nuevas aparecen, ¿no? Porque poco a poco ellas, a partir de un ancestro común, de acuerdo al uso que le hayan venido dando sus órganos, se van distanciando de otras especies y sus estructuras se van mejorando, ¿no? Conforme el entorno les vaya exigiendo. Pero también podría pasar lo contrario, es decir, si no usas, por eso se llama el uso y desuso de órganos, si no le hace el uso adecuado al órgano, también el órgano podría ir desapareciendo o reduciéndose en su capacidad, como por ejemplo el apéndice. Bueno, alguien diría, bueno, ya que el apéndice se ha dejado de utilizar porque ya no estamos alimentándonos con semillas o bien los alimentos son más blandos y ya no necesitamos de esa bolsita que degrada los alimentos, pues bueno, el apéndice poco a poco ha venido perdiendo utilidad y funcionalidad y en cualquier momento nos la pueden quitar y no va a pasar nada en nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque ya es innecesario. ¿Ves? Entonces el desuso inhabilita el órgano, ¿verdad? Lo que podríamos decir genera una atrofia de este órgano y evidentemente esa característica, ese órgano va a ir desapareciendo. Posiblemente, diría Lamarck, esa fue la causa por la cual el ser humano perdió la cola, poco uso generó la desaparición de la misma. Bueno, esto es el lamarquismo, ¿no? Pero el lamarquismo tiene aquí un problema muy grande y es que según Lamarck, si yo he desarrollado una característica, tendría que tener la capacidad de heredar la característica a la descendencia. Por ejemplo, las jirafas, cuando ellas tienen sus crías y nacen las jirafas ya con el cuello largo.
Es decir, no, usted no ve que la jirafa tiene un cuello corto y luego lo va estirando poco a poco, ¿no? Ya la jirafa nace con el cuello largo. Es decir, es una característica que ha adquirido por la modificación, ¿verdad? Pero que tiene la capacidad de luego ser heredada a su descendencia. Pues bueno, si esto fuese cierto, los hijos de Ronnie Coleman deberían de nacer musculosos y sabemos que eso no ocurre así. Bueno, pasemos a la segunda, ¿no? La segunda teoría es la darwinista y le llamamos darwinismo o teoría de la selección natural. Bueno, los autores principales de esta teoría, grandes exponentes, es Alfred Russel Wallace, que ustedes ven a la izquierda, y evidentemente el reconocidísimo Charles Darwin de la imagen de la derecha. Ambos, de manera separada, no en conjunto, desarrollaron la teoría de la selección natural, y la teoría de la selección natural se basa en la idea de que sobrevive el organismo, la especie más apta, los organismos más aptos a su entorno, que por su aptitud, ¿verdad?, frente al entorno, tienen la capacidad de sobrevivir más tiempo, prolongarse más en el tiempo y por lo tanto dejar más descendencia que los que no tuvieron esa aptitud. Por ejemplo, vean la imagen esta, vemos dos roedores de color, ¿no? Uno gris y uno blanco. El gris se oculta con el entorno y el blanco queda más visible. Entonces, cuando llegan los halcones a alimentarse, tienen más capacidad, ven más fácilmente al ratón blanco que al ratón gris. Eso quiere decir que los organismos más aptos son los grises, ¿verdad?, más aptos para sobrevivir, y los blancos no lo son. Y entonces son alimentan a los halcones, reducen su número de individuos, y los grises, por ser los más aptos, van a vivir más tiempo y por lo tanto van a dejar más descendencia. Con el tiempo, los ratones grises van a ser más abundantes que los ratones blancos. Esto es lo que se denomina selección natural. Tenemos que dejar claro que la selección natural es la supervivencia del más apto y no así la supervivencia del más fuerte, que es un error histórico, ¿verdad?, que algunas personas a veces repiten en sus clases, o bien los estudiantes aprenden de esa manera, cosa que no es así al 100%. Bueno, ese es el darwinismo, ¿no? Luego tenemos el mutacionismo. El mutacionismo, dado el surgimiento de la información del ADN que se conoce más, se ha detallado más, el nacimiento de la genética, permitirá profundizar más en el origen de las especies. Y Hugo de Vries, William Bateson, Thomas Morgan son grandes exponentes del mutacionismo. Para ellos, la aparición de manera brusca de características de los organismos, por ejemplo, tener un cuello más largo, cada vez más largo, ¿no?, se debe a un cambio en el material genético, una mutación que provoca esa alteración y un fenotipo característico para las especies. Entonces, si una característica aparece es por la presencia, porque tuvo que haber sido promovida por una mutación previa que permite la aparición de nuevos alelos, nuevas características sobre las cuales opera la selección natural posteriormente. Pero para ellos, la evolución, ¿verdad?, la aparición de estas nuevas características no son graduales, tal como lo exponía Darwin, ¿verdad?, que poco a poco las características fueron apareciendo en el tiempo, se fueron desarrollando, mejorando, sino que más bien la aparición de las mutaciones nos hace pensar que los cambios no sean de forma gradual, sino de manera discontinua. Eso quiere decir que una característica de manera abrupta aparece y por lo tanto aparece un cambio evolutivo muy acelerado en el tiempo. Luego tenemos la teoría neodarwinista, o conocida también como la teoría sintética de Chomsky, Myers y Simpson, que proponen esta idea. El neodarwinismo, teoría sintética, lo que hace se llama sintética porque lo que hace es reunir la mayoría de teorías anteriores y construir una teoría novedosa a partir de los principios darwinianos. Se basa en evidencias paleontológicas, se basa en información genética, información sistémica, ¿verdad?, que ha recopilado. Entonces, ¿en qué se basa esta teoría? Primero, que rechaza la teoría de Lamarck,
de los caracteres adquiridos se basa en que no son los individuos los que evolucionan, sino las poblaciones. Ven, una teoría sistémica. No son son las poblaciones las que evolucionan, ¿verdad? Y por lo tanto forman las especies nuevas, como la imagen que vemos a la derecha. Y no son los individuos. Además, las mutaciones aportan variabilidad genética, de la cual hablaba Darwin, pero que no había demostrado de dónde salían. El mutacionismo sí nos aporta esa idea. Y sobre estas nuevas variaciones, estos nuevos alelos que aparecen, es que opera la selección natural de Darwin. También la evolución ocurre de modo gradual, como lo expone Darwin, procesos largos y continuos, y no por la discontinuidad que el mutacionismo nos planteaba como una alternativa de cómo se da la evolución. Entonces, como pueden ver, el neodarwinismo es una teoría moderna que se reafirma en el darwinismo y en las novedades científicas de los tiempos actuales, ¿no? Y esta es la teoría vigente que la ciencia más respalda en el estudio del origen de las especies. Entonces, de esta manera estaríamos concluyendo con el tema que hoy traíamos. Esperemos que sea bastante valioso, que les ayude a hacer sus trabajos o las actividades asignadas para el tema que hoy se explicó. Que pasen entonces buen día y que descansen.